La historia que escucharás ahora continúa como un misterio sin resolver, ya que nadie, absolutamente nadie, sabe qué sucedió la noche del 26 de diciembre de 1985. Ella era Dian Fossey, una zoóloga nacida el 16 de enero de 1932 en San Francisco, California. Conocida por conservar las reservas ecológicas y luchar para evitar que invasores se adentraran a la selva y dañaran el hábitat natural de las especies. Sin embargo, esto le trajo muchos enemigos, principalmente aquellos que buscaban sacar provecho, valiéndose de seres indefensos. La cinta en que está inspirada recibió críticas generalmente positivas e incluso muchos elogios tanto por las actuaciones como por los logros técnicos de la película. Pero lo que plasman en la cinta es poco a comparación al amor que esta mujer tenía hacia los gorilas. Esta especie conocida como la más grande de los primates y que desgraciadamente se encuentra amenazada por cazadores furtivos. Justamente a quienes quería combatir Dian. La historia de Dian es la muestra clara que al tratar de salvar a alguien más, se pone en peligro la vida misma, una situación que poco le importaba, ya que hasta el último instante de su existencia, decía que valía la pena, pues se arriesgaba por un amigo. Antes de ser conocida en todo el mundo por vivir con gorilas de montaña, trabajó arduamente para atraer la atención sobre esta especie en peligro de extinción. Dian estaba segura que los gorilas peligraban por su imponente presencia, ya que al ser una especie grande, afectaba el ego de personas que se sentían superiores a ellos. La atención que les brindaba era impresionante, y solo porque existen estas imágenes que nos demuestran el valor que representaban, podemos creerlo. Sin ellas sería como una historia sacada de una mente con mucha imaginación. Esta pasión influyó en 1969 sobre National Geographic, quienes tomaron la decisión de investigar con ayuda de la científica de 35 años a esta especie poco valorada. Y fue así que Dian, emocionada por lo que estaba a punto de ver, se embarcó junto con el fotógrafo Bob Campbell a la majestuosa selva en Ruanda, de donde enviarían los hallazgos a la editorial, mismos que al poco tiempo fueron publicados en la revista. Dian y Campbell pasaron aproximadamente 3 años conviviendo con esta especie, por lo que se podría decir que los conoció a la perfección. Gracias al acercamiento que tuvo, pudo contemplar que ellos no eran el peligro andando, como muchos los describían. Así que al poco tiempo les tomó cariño y trató de salvaguardarlos de todo aquel que buscara lastimarlos. Dian se convirtió sin darse cuenta en su protectora y defensora. Alzaba la voz cuando alguien trataba de plasmar una imagen que no era la correcta. Y un ejemplo de esto fue la carta que recibió la sede de National Geographic en Washington el 1 de junio de 1969, en donde Fossey le reclamaba a W. Alan Rossi, el editor de ilustraciones, que dejara de llamarlos salvajes, porque insistía que durante las más de 2000 horas en que había pasado observando a los gorilas de cerca, solo había sucedido un incidente, pero que su vida en ningún momento estuvo en peligro, por lo que le sugería que no volviera a referirse de esa manera hacia ellos, pues si de algo carecían, era de esa forma bestial en que eran descritos. Sin decir más, la carta finalizó de una forma tajante, tanto que permitió ver la otra cara que Dian no mostraba en público, pues a simple vista lucía como una mujer tranquila y apacible, pero si se trataba de defender una injusticia, lo hacía sin medir consecuencias. Solo sus más allegados la llegaron a describir como una mujer impulsiva y egocéntrica, además de hacer hincapié que desde antes de irse a la selva, era alejada de la sociedad y que la compañía humana le interesaba poco, por lo que al estar conviviendo con estas especies, causó que su carácter se reafirmara. Esta actitud le trajo muchos conflictos, y más que eso, la condujo a sus peores enemigos, ya que nadie se había atrevido a proteger a esta especie. Por este motivo, en Ruanda, se le nombraría como la mujer de los gorilas. Pero si había algo que el mundo desconocía, es que los gorilas eran asesinados por cazadores que veían en ellos a un valioso trofeo. De ahí que su insistencia por cuidarlos valía más que su propia vida.
Sus manos, colmillos, pelaje, piel y demás partes de su cuerpo eran en ocasiones vendidos al mercado negro para que coleccionistas que gustaban de tener este tipo de excentricidades se hicieran de ellas a costos muy altos. Algunos de los pobladores que vivían en los alrededores de Ruanda sabían el valor significativo que tenían los gorilas para Diane, principalmente porque veían en su comportamiento que ella ya se sentía parte de la manada de primates. Imitaba todos y cada uno de sus movimientos, como rascarse cuando mascaban apio, imitar los mismos ruidos que hacían cuando estaban eufóricos, nerviosos, ansiosos o enojados, y desplazarse sobre sus nudillos mientras estaba con ellos. Esto provocó que los lugareños la llamaran Niira Basibili, que significa la mujer que vive sola en los bosques. Los cazadores aprovecharon esto y de vez en cuando la visitaban en su campamento de investigación, que estaba en las montañas Virunga de Ruanda. Allí la agredían y la llamaban loca, no tanto por su actitud, sino porque servía como una guardiana y no les permitía adentrarse en la selva. Sin embargo, al ver su comportamiento aguerrido, fuerte y de un carácter firme, sabían que no sería fácil de continuar con sus actividades delictivas, por lo que de manera cobarde cometieron un acto que iniciaría con su más grande lucha. En su libro Gorilas en la niebla, publicado en 1983, Fossey expresa que durante su expedición se encontró a Digit, un gorila de escasos 5 años, a quien le tomó un gran afecto en poco tiempo, ya que describió que su temperamento era muy parecido al de ella. Los cazadores, al vigilarla por días, notaron que no se separaba de él, y fue en ese momento que notaron que el primate era el más querido de la manada. Así que la manera de comenzar con su intimidación era asesinándolo. Se desconoce cómo fue cazado y cuánto tiempo duró su tormento, pero Digit fue asesinado por hombres armados con escopetas y cuchillos filosos, quienes bestialmente lo apuñalaron, y como una advertencia para que notara a Fossey quiénes eran los dueños del lugar, le dejaron sus restos cerca de su puesto de investigación. Más tarde se enteraría que la cabeza y manos de Digit fueron cortados y vendidos como trofeos por los criminales. Luego de este acto deplorable, Diane se prometió a sí misma que no descansaría hasta ver tras las rejas a aquellos hombres que le habían arrebatado la vida a un ser indefenso. Pero su lucha era muy débil a diferencia del poder que los homicidas tenían, porque además de investigar sobre la vida silvestre de los gorilas, relató que el gobierno era cómplice de esto. Ellos se hicieron a la idea que era parte de un deporte extremo, y todo el dinero recibido era repartido entre las distintas autoridades. Incluso se enteró que ellos eran los vendedores de las armas que utilizaban los cazadores. Así que prácticamente el homicidio se convirtió en un negocio redondo que era imposible de combatir por una sola persona. Ante esta injusticia, Fossey comenzó a investigar a fondo y en más de una ocasión le tocó presenciar en los distintos escenarios donde se originaban los asesinatos que había restos de pólvora en el pasto que estaba manchado de sangre, a lo que intuyó que los cartuchos de las balas los desaparecían para que el calibre del arma no fuera rastreado, ya que al dejar cualquier evidencia, inmediatamente acudirían con sus vendedores oficiales. Este era un tema sumamente delicado, pues había autoridades de por medio, pero poco le importó, porque la propia Diane le pidió a National Geographic que publicara toda la injusticia que se vivía en una nación, donde las leyes no existían. La impotencia era tal que Diane asistió en 1978 con algunas autoridades de Ruanda para tener una conversación con ellos y plantearles que cercaran el hábitat de los gorilas. ¿Y cuál fue su sorpresa al escuchar que sus súplicas eran inútiles, pues no podían realizar redadas en los campamentos de los cazadores, porque estaba fuera de los límites del Parque Nacional? Además, si atentaban contra su vida, ¿qué clase de imagen le darían al turismo que los ayudaba a crecer económicamente? En respuesta, ella sugirió que él y sus ayudantes renunciaran por ineficientes, pero este hombre solo la miró, mientras le decía burlonamente:
que había sido contratado por el gobierno y solo ellos podían despedirlos. Diane salió devastada del lugar y su primer pensamiento fue que los derechos de los animales debían estar por encima de los derechos humanos, pues ellos, a pesar de su salvajismo, jamás asesinarían por diversión. El Parque Nacional donde Diane había establecido su campamento de investigación fue fundado en 1925 para crear un lugar seguro para los gorilas, pero parecía todo lo contrario, porque carecía de protección y era un blanco fácil para que cualquier cazador pudiera entrar y salir con su preciado trofeo, ante la falta de vigilancia. Pero Diane tenía un punto a su favor, ya que gracias a la popularidad que tenían las publicaciones de National Geographic, cientos de turistas asistían al parque para conocer lo que tanto relataba. Esto permitió que el turismo extranjero aumentara en 1980 hasta un 130%. Fue entonces que las autoridades se tomaron con más seriedad el caso, ya que al ver que el incremento era considerable, comenzaron a preocuparse por la seguridad del turismo, pues estaban conscientes que si algo le ocurría a algún extranjero, estarían en graves problemas. Así que optaron por tener guardias en los alrededores para evitar que un cazador atentara contra su turismo, su muy preciado turismo. El parque recibía más dinero del que gastaba en su cuidado, así que al notar que algunos cazadores ingresaban al lugar mezclándose con los turistas, no dudaban ni un segundo para apuntarles con un arma, y si trataban de salir de él con algún gorila, jalaban del gatillo. Esta acción fue relatada por Diane y citaba que muchos bebés de gorila eran robados de sus padres para asesinarlos una vez que salieran del parque. Esto fue descrito por el gobierno de Ruanda como una acción heroica, pero para Diane solo fue un acto que protegía sus ganancias. Este era el tipo de protección que Fossey había estado defendiendo. Ella no cabía de la felicidad, y aunque estaba consciente que esto era solo por conveniencia, lo importante es que tras 20 años de lucha, el resultado ya estaba presente. Desgraciadamente, esta insistente causa acabó por enojar a los cazadores furtivos, quienes se reunieron para hablar sobre qué paso dar para calmar a su tenaz rival. Y uno de ellos fue el que determinó que la mejor manera de solucionar esto era aniquilando a quien los estorbaba. Fue así que la historia dio un giro el 26 de diciembre de 1985, cuando la zoóloga, científica y enfermera fue asesinada en el dormitorio de su cabaña. Los indicios del asesinato mostraban que los perpetradores lo hicieron con toda la hazaña posible, ya que el cráneo de Fossey estaba partido por la mitad. Este corte fue hecho por un machete que la científica tenía colgado como parte de su decoración. Su cadáver fue encontrado junto a la cama, con su pistola a un lado. Se cree que Fossey había tratado de cargarla, pero en su desesperación escogió el tipo incorrecto de municiones. Y por último, la cabaña mostraba signos de que había tratado de defenderse, ya que había vidrios rotos en el suelo y muebles volcados por doquier. Las autoridades, al investigar las causas de su muerte, notaron que esto venía de alguien que buscó y consiguió el deshacerse de ella, ya que sus objetos de valor, dinero, cheques y el equipo fotográfico permanecían intactos. Diane Fossey fue sepultada en un cementerio local junto a las tumbas de gorilas que ella misma había ayudado a construir. El gobierno de Ruanda decidió dejar el caso sin un presunto culpable, pues por años, y al tratar de salvar a esta especie, se hizo de muchos enemigos, así que no podía haber un solo homicida. También se especuló que Fossey murió por instrucción de Protais Sirigangirago, cuñado del entonces presidente de Ruanda, pero esto jamás fue comprobado. Únicamente hubo un juicio con un solo culpable, pero este logró huir, incitando a la creencia que este hombre fue liberado por las autoridades para que pudiera cerrarse el caso y eliminar todos los nombres que estaban involucrados en el homicidio. La zoóloga aún continúa en esencia, ya que el fondo Diane Fossey para gorilas, que en la actualidad sigue con los trabajos de conservación,
propició un episodio que marcó un antes y un después en la forma de protección de los gorilas, aunque desafortunadamente sigue la caza ilegal. Tan solo en 2020 se contabilizó que tanto el gorila occidental como el oriental se han visto afectados por los seres humanos, quienes de manera directa e indirecta afectan sus poblaciones. Y aquí es donde nos damos cuenta que la famosa frase, el ser humano es el mayor depredador, es más que cierta. Si te gustó el video, por favor no olvides darle like y suscribirte si quieres seguir viendo videos así, me ayudarías mucho. El video lo podrás encontrar todos los viernes en el canal, así que no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba contenido nuevo. Te espero en el próximo video para hablar de una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.